Mi roomie intentó cocinarme literal. Desde el día que nos mudamos juntas, mi roomie, Sofía, me ha mirado como si yo fuera un mosquito molesto del que se tiene que deshacer. Empezó usando mi recámara cuando estaba borracha para sus asuntos personales, luego fue a olvidar un sándwich a medio comer en mi cajón para que se llenara de moho. Hace poco le movió al boiler para que solo mi regadera no tuviera agua caliente. Todo con tal de tener una excusa perfecta cuando le preguntaba. Hace poco me invitó a probar el sauna del gym donde trabajaba después de la hora de cierre. Últimamente había estado muy estresada, así que le dije que sí. Fue relajante. Dejé mi mente divagar y solo disfruté el calor. Pero entonces llegó el momento de salir. Jalé la manija de la puerta, pero no se abrió. Jalé la manija otra vez, más fuerte esta vez. Pero la gruesa puerta de madera no se movió. El termómetro digital en la pared marcaba 45 grados. Perfecto para los 20 minutos que planeaba. Pero lejos de ser perfecto cuando no puedes salir. Peor aún, el gym estaba vacío. Así que golpear la puerta era inútil. La única persona que sabía dónde estaba era Sofía. Pero ella se había ido después de dejarme entrar al sauna, diciendo que tenía que ir a ver a alguien, pero que yo podía simplemente cerrar la puerta al salir. Golpeé la pequeña ventana esperando un milagro. Pero el vestidor de afuera estaba oscuro y vacío. Las luces principales estaban apagadas y la única iluminación venía de las salidas de emergencia al fondo del pasillo. Fue entonces cuando el calentador se encendió de nuevo. Sentí cómo subía la temperatura. Las rocas en la esquina brillaban al rojo vivo mientras bombeaban más calor a la pequeña caja de madera. Intenté con la manija de nuevo, moviéndola, jalando con ambas manos. Pero no pasó nada. La madera alrededor de la manija comenzaba a sentirse tibia. 49 grados ahora y yo sudaba más de lo normal. Mi ansiedad provocaba aún más sobrecalentamiento. Traté de mantener la calma diciéndome que alguien vendría, pero el gym no abría hasta las 6 de la mañana y apenas eran las 10 de la noche. ¿Podría sobrevivir 8 horas aquí? Examiné la puerta con más cuidado y se me revolvió el estómago. El cerrojo de seguridad por dentro había sido removido. Todo lo que quedaba eran los agujeros de los tornillos. El mecanismo con el que se abrían las puertas había sido deliberadamente quitado. Esto no fue un accidente. Alguien había preparado este sauna para atrapar a quien quiera que entrara. 53 grados y traté de pensar quién haría esto. Inmediatamente pensé en Sofía, pero esto parecía demasiado extremo como para deshacerse de una roomie. Usé la cubeta de madera para golpear la puerta, pero el sonido apenas se oía en la habitación aislada. Las paredes eran de cedro grueso, diseñadas para mantener el calor adentro, y ahora también me mantenían a mí adentro. Mi celular estaba en el locker, afuera. Inútil. 57 grados y me estaba mareando. Me senté en la banca inferior donde estaba marginalmente más fresco, pero seguía siendo insoportable. Sentía la piel como si me estuviera quemando y me eché el último trago de mi botella de agua sobre la cabeza. El calentador ya debería haberse apagado, pero seguía funcionando. Las rocas brillaban más. Y me di cuenta de que alguien también había manipulado el termostato. Esta cosa iba a seguir calentando hasta alcanzar la temperatura máxima o quemarse, y no sabía qué pasaría primero. 61 grados y ya no podía pensar con claridad. El aire me quemaba los pulmones al respirar. Intenté patear la puerta, pero sentía las piernas débiles y la madera era sólida, construida para durar décadas. A través de la pequeña ventana creí ver movimiento, pero cuando pegué la cara al cristal, no había nadie. Mi visión comenzaba a nublarse y sabía sobre el golpe de calor, cómo tu cuerpo eventualmente deja de sudar, cómo tus órganos comienzan a fallar uno por uno. Me pegué contra la esquina más alejada del calentador, pero no había escapatoria de la temperatura que subía constantemente. 65 grados y apenas podía mantenerme consciente. Traté de recordar si Sofía había parecido extraña cuando sugirió que usara el sauna, si me había visto entrar, o si había volteado a verme cuando se fue. Me derrumbé en el suelo, la madera quemando mi piel, pero ya no podía estar de pie. El termómetro seguía subiendo. 67, 68. El máximo para este modelo era de 90 grados, y a este ritmo lo alcanzaría en menos de una hora. A través de mi visión borrosa vi el calentador brillando como carbones, e intenté una vez más alcanzar la puerta, pero mis brazos no funcionaban bien. Todo se estaba apagando. No podía mantener los ojos abiertos. Pensé en cómo me encontrarían en la mañana, cómo Sofía actuaría sorprendida y devastada. Lo último que oí fue el calentador encendiéndose de nuevo, la temperatura aún subiendo, y en algún lugar lejano, el sonido de pasos en el vestidor. O alguien venía a ayudar o a revisar que la puerta siguiera atascada. Requested Reds ya está en Spotify. Chequen el link en la descripción o en los comentarios. Los pasos afuera me sacaron de mi estupor y golpeé la palma de mi mano contra la pequeña ventana con todo lo que me quedaba. Una sombra se detuvo en el oscuro vestidor e hice un sonido, algo entre un graznido y un susurro que apenas atravesó el grueso cristal. Mi visión se centró solo en esa sombra, y mi mano presionada contra la ventana, un último empujón terco por seguir viva. La sombra se acercó y apareció un rostro, con los ojos muy abiertos cuando me vio colapsada allí. Traté de articular la palabra ayuda, pero no estaba segura de si salió algún sonido. Elia jaloneó la manija desde afuera, y observé con visión borrosa cómo tiraba más fuerte, su rostro cambiando de confusión a alarma. Jaló con ambas manos y la puerta no se movió y se pegó al cristal, diciendo algo que no pude oír sobre el latido de la sangre en mis oídos.
Sacó su celular y oí su voz ahogada a través de la puerta, palabras como atrapada y no respira bien y rápido. Corrió hacia su carrito de limpieza y dejé que mi mano se deslizara por el cristal, demasiado débil para mantenerla arriba. El calor seguía presionando y el termómetro marcaba 70 grados ahora y pensé hasta aquí llegué. Ella llamó, pero no aguantaré hasta que lleguen. Regresó con una barreta y la metió en el marco de la puerta, poniendo todo su peso sobre ella y haciendo palanca contra el mecanismo atascado. La madera crujió y ella la reposicionó e intentó de nuevo, los músculos tensos bajo su camisa de trabajo. Algo se dio con un crujido y una ráfaga de calor salió hacia el vestidor fresco y caí de bruces sobre el piso de mosaico. La diferencia de temperatura golpeó mi cuerpo como un shock y no podía dejar de temblar, mi piel pasando de arder a congelarse en segundos. El mosaico frío se sentía como hielo contra mi cara y simplemente me quedé allí, tragando aire que no quemaba mis pulmones, todo mi cuerpo temblando tanto que mis dientes castañeteaban. Elia me envolvió la cabeza y el cuello con toallas húmedas y frías, hablando rápidamente por su teléfono con el operador todavía en la línea. Seguía diciendo que mi piel estaba rojo brillante y que apenas respondía. Y por favor, apúrense. Oí sirenas comenzando a lo lejos y ella presionó otra toalla fría en mi frente, sus manos suaves pero urgentes. El agua fría en mi cuero cabelludo se sentía como alivio y dolor al mismo tiempo. Mi cuerpo sobrecalentado tratando de procesar el cambio de temperatura y sin hacerlo bien. Logré susurrar gracias y ella me apretó el hombro diciéndome que me quedara quieta y que la ayuda ya casi llegaba. Los paramédicos entraron corriendo y me subieron a una camilla, uno de ellos checando mi temperatura con un termómetro de oído mientras el otro me canalizaba un suero en el brazo. Murmuré algo sobre que el cerrojo ya no estaba y un paramédico intercambió una mirada con su compañero, el tipo de mirada que decía que esto no fue solo un accidente. Me envolvieron en mantas de enfriamiento que se sentían extrañas contra mi piel ardiente y me fui perdiendo mientras me llevaban hacia la ambulancia, las luces del techo pasando borrosas sobre mí. Alguien preguntó mi nombre y se los dije. Y alguien más preguntó si sabía qué día era. Y no estaba completamente segura. En la ambulancia me desvanecía y volvía en mí mientras monitoreaban mis signos vitales y ajustaban el protocolo de enfriamiento, hablando entre ellos con voces calmadas y profesionales sobre mi temperatura, presión arterial y ritmo cardíaco. Fragmentos de la invitación de Sofía se repetían en mi cabeza, lo casual que sonó cuando sugirió el sauna, cómo mencionó que vería a alguien y me dijo que solo cerrara la puerta al salir. Las piezas comenzaron a conectarse incluso a través de mi confusión y agotamiento. Ella sabía que estaría sola, sabía que el gym estaba vacío. Se fue, pero sabía exactamente dónde estaba y que no podía salir. Me admitieron en urgencias de inmediato, y las enfermeras comenzaron una hidratación agresiva mientras me conectaban a monitores para mi corazón y niveles de oxígeno. Vino un doctor y me explicó los riesgos de un golpe de calor, usando palabras como falla renal e inflamación cerebral y problemas cardíacos, diciendo que necesitaban vigilarme durante la noche para asegurarse de que mis órganos estuvieran manejando el estrés. Asentí débilmente y dejé que trabajaran, demasiado cansada para procesar el peligro completo del que había sobrevivido. Me sacaron sangre y revisaron mis pupilas y me hicieron preguntas sobre si me sentía confundida o con náuseas, y respondí lo mejor que pude mientras las máquinas pitaban a mi alrededor. Como a las 3 de la mañana vino un oficial de policía a tomar un informe inicial y describí la invitación, la puerta atascada y el mecanismo del cerrojo faltante. Escribió todo cuidadosamente en una pequeña libreta, pidiéndome que repitiera ciertos detalles y aclarara la línea de tiempo. Cuando mencioné que el cerrojo estaba completamente quitado y solo quedaban los agujeros de los tornillos, subrayó algo en sus notas. Dijo que un detective me contactaría en la mañana y que necesitaba descansar ahora. Le di el nombre de Elia como la persona que me encontró, y él asintió, diciendo que su llamada al 911 ya había documentado la escena y que habían asegurado el sauna como evidencia potencial. Le mandé un mensaje a Valentina antes del amanecer, porque era la única persona en la que confiaba completamente en este momento. Mis manos temblaban al escribir que estaba en el hospital y que no era seguro volver al departamento, y su respuesta llegó en segundos, diciendo que ya venía y preguntando en qué hospital. El alivio de tener a alguien de mi lado me hizo llorar por primera vez desde que esto pasó. Las lágrimas corrían por mi cara mientras miraba sus mensajes. Me escribió que se estaba vistiendo y que llegaría en 20 minutos y que no me preocupara por nada más por ahora. Le mandé un mensaje corto a Sofía diciendo que estaba en el hospital por lo del sauna y su respuesta llegó rápido. Demasiado rápido, con emojis de sorpresa y preguntas sobre qué había pasado y si estaba bien. Leer su preocupación fingida me revolvió el estómago porque sabía que estaba revisando si la trampa había funcionado o construyendo una coartada para cuando la gente comenzara a preguntar. No respondí, y puse mi celular boca abajo en la cama del hospital, mis manos aún temblando, pero ahora de ira en lugar de miedo. Ella hizo esto. Ella lo planeó. Y estaba sentada en algún lugar ahora mismo fingiendo que le importaba, sabiendo exactamente lo que había hecho. Una doctora con uniforme azul entró alrededor de las 7 de la mañana con una tablet mostrando los resultados de mis estudios. Acercó un banco y me explicó que mis niveles del riñón se veían estresados por el calor, pero que los líquidos que me habían estado pasando toda la noche estaban ayudando a que todo se recuperara. Me preguntó si me sentía confundida o mareada y le dije que no,
solo cansada y adolorida. Me dio una hoja impresa con instrucciones sobre tomar mucha agua, vigilar si mi orina era oscura o si iba menos al baño. Y absolutamente nada de regaderas calientes o ejercicio por un mínimo de 2 semanas. Necesitaba ver a mi médico de cabecera en 3 días para revisar de nuevo mi función renal y asegurarse de que todo siguiera mejorando. Firmó los papeles del alta y dijo que una enfermera vendría pronto a quitarme el suero y repasar el resto de las instrucciones. Le escribí a Valentina que me iban a dar de alta y respondió de inmediato diciendo que ya estaba en el estacionamiento. La enfermera entró 20 minutos después y me quitó la vía intravenosa. Luego revisó una lista de señales de advertencia a las que debía estar atenta, como fatiga extrema, confusión o dolor en el pecho. Me entregó una carpeta con todos mis papeles de alta y me acompañó a la salida donde Valentina esperaba junto a las puertas automáticas. Valentina me abrazó con cuidado, como si pudiera romperme, y sentí que las lágrimas comenzaban de nuevo. Agarró mi bolso y me ayudó a subir a su coche, ajustando el asiento para que pudiera recostarme. Empecé a llorar en serio una vez que estábamos en movimiento y ella no dijo nada, solo condujo y me dejó desahogarme. Después de unas cuadras, extendió la mano y me apretó la mía, y dijo que me quedaría con ella y que resolveríamos todo lo demás después. Asentí y me limpié la cara con la manga, demasiado agradecida y agotada para discutir o preocuparme por ser una carga. En su depa, me instaló en el cuarto de visitas con sábanas limpias y almohadas extra, luego me trajo agua y galletas saladas. Finalmente revisé mi celular y vi 6 mensajes de Sofía repartidos a lo largo de la mañana preguntando si estaba bien, qué dijo el doctor, si necesitaba algo. Cada mensaje sonaba preocupado e interesado, con pequeños emojis de corazón, y leerlos me revolvía el estómago porque ahora solo podía ver la falsedad. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje antes de responder, guardándolos en una carpeta que etiqueté como evidencia. Luego le respondí un mensaje corto diciendo que me estaba recuperando y que me quedaría con una amiga unos días. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto con más corazones y diciendo que estaba muy contenta de que estuviera bien y que le avisara si necesitaba cualquier cosa. Puse mi celular boca abajo y cerré los ojos. Esa tarde, mi celular sonó con un número desconocido y casi no contestó, pero algo me hizo tomar la llamada. Una voz masculina y tranquila se presentó como el detective Sánchez y dijo que estaba dando seguimiento al incidente en el gym. Me preguntó si me sentía con ánimos de dar una declaración completa y lo programamos para la mañana siguiente en la estación de policía. Su voz era profesional y firme y mencionó que ya había hablado con Elia y había visitado el gym para documentar la escena. Oír a alguien oficial decir que estaban tomando esto en serio me hizo sentir menos loca por sospechar que Sofía había planeado todo. Esa noche, Valentina me llevó al gym para que pudiera sacar mis cosas del locker. Mis manos comenzaron a temblar cuando entramos al estacionamiento y empeoró mientras caminábamos hacia las puertas principales. Había cinta amarilla de precaución extendida a través de la puerta del sauna en el pasillo trasero y tuve que dejar de caminar cuando la vi. La pequeña ventana donde había presionado mi palma se veía oscura y vacía. Y el recuerdo de ese calor y de pensar que iba a morir me golpeó tan fuerte que no podía respirar bien. Valentina me sostuvo del brazo y me preguntó si quería irme, pero negué con la cabeza y seguí hacia el vestidor. Luis Chávez, el gerente del gym, estaba esperando cerca de mi locker y comenzó a disculparse en cuanto me vio, diciendo que no podía creer que esto hubiera pasado en sus instalaciones y que lo sentía mucho. Siguió hablando de protocolos de seguridad y de cómo estaban revisando todo, y que ya había sacado todos los registros de acceso con tarjeta de esa noche para la policía. Le di las gracias en voz baja y saqué mi maleta del gym del locker, revisando que mi cartera y llaves siguieran adentro. Nos fuimos rápidamente y no miré hacia atrás al edificio, y no tenía idea de si alguna vez podría volver a hacer ejercicio allí. A la mañana siguiente, Valentina me llevó a la estación de policía, y el detective Sánchez nos recibió en una pequeña sala de interrogatorios con una grabadora sobre la mesa. Le expliqué todo, comenzando desde el día en que Sofía y yo nos mudamos juntas, el acoso que fue escalando con mi recámara y el sándwich con moho y la regadera fría. Luego describí su invitación para probar el sauna, lo casual que sonó, cómo dijo que tenía que ver a alguien, pero que yo podía simplemente cerrar la puerta al salir. Le expliqué cómo encontré la puerta atascada y noté que el mecanismo del cerrojo había desaparecido por completo, solo quedaban los agujeros de los tornillos, y cómo la temperatura seguía subiendo más allá de cuando debería haberse apagado. El detective Sánchez tomó notas en un bloc amarillo e hizo preguntas específicas sobre los tiempos y qué había dicho Sofía exactamente, y si yo había documentado alguno de los incidentes anteriores. Admití que no lo había hecho porque cada cosa parecía lo suficientemente pequeña como para ser un accidente y seguí dándole el beneficio de la duda. Él asintió y dijo que eso era común en casos de acoso, pero que de ahora en adelante debería documentar todo. Elia llegó como 1 hora después para dar su declaración oficial y yo esperé afuera mientras hablaba con el detective Sánchez. Cuando salió, me dio un abrazo rápido y dijo que le había contado todo sobre cómo encontró la puerta atascada y cómo el mecanismo de la manija parecía deliberadamente manipulado cuando la abrió con la barreta. También mencionó que la pantalla del termostato mostraba algún tipo de código de error, lo cual parecía importante. Su testimonio, como alguien que no tenía razón para mentir o exagerar, tenía mucho peso, y estaba agradecida de que estuviera dispuesta a involucrarse en lugar de simplemente hacerse a un lado.
Esa tarde, estaba recostada en el sillón de Valentina cuando mi celular vibró con notificaciones del chat grupal de nuestro edificio de departamentos. Sofía había publicado diciendo que hubo un problema con el equipo en el gym donde trabajaba y que su roomie quedó brevemente atrapada pero que ya estaba bien. Solo un aterrador problema mecánico. Leer cómo lo describía como un accidente cuando yo sabía que ella había planeado todo me hizo enojar tanto que tuve que soltar el celular. Varios vecinos respondieron preocupados, preguntando si estaba bien. Y vi cómo construía toda esta narrativa que borraba lo que realmente había hecho. Le mostré los mensajes a Valentina y le dije que no podía regresar a ese depa mientras Sofía siguiera allí. Ella no dudó ni un segundo antes de decir que podía quedarme en su cuarto de visitas todo el tiempo que necesitara. Fuimos al depa cuando sabíamos que Sofía estaría en el trabajo y me moví rápido por las habitaciones agarrando ropa, mi laptop y cualquier cosa esencial. Atoré una silla bajo la manija de la puerta de mi cuarto por si acaso regresaba temprano, aunque su turno no terminaba hasta dentro de 3 horas. Subimos todo al coche de Valentina y nos fuimos sin ver a Sofía, y alejarme de ese edificio se sintió como la primera respiración segura que había tomado en días. Durante los siguientes 2 días, me senté en la cocina de Valentina con una libreta y escribí cada incidente que pude recordar. El uso no autorizado de mi recámara para actividades personales, fechas y horas en que encontré evidencia. El sándwich con moho escondido en mi cajón, la fecha en que lo descubrí y fotografié el moho extendiéndose por mi ropa, el sabotaje de la temperatura de la regadera, cómo solo mi baño no tenía agua caliente mientras el de ella funcionaba bien. Cada cosa parecía lo suficientemente pequeña como para ignorarla en su momento, con el espacio justo para que ella pudiera alegar que fue un accidente si la confrontaba. Pero verlos todos enlistados con fechas y detalles muestra un patrón que es imposible de negar. Regreso al depa cuando Sofía está en el trabajo y fotografío los controles de la regadera aún atascados en frío. Las manchas de moho aún visibles en mi cajón incluso después de que lo limpié. La evidencia física me hace sentir menos loca, como si no estuviera exagerando las cosas. Le llamé a Raquel, la administradora, y le expliqué la situación, preguntando sobre opciones para romper el contrato de arrendamiento o para que sacaran a Sofía. Ella sugirió mediación primero y tuve que insistir, diciéndole que esto no era un desacuerdo de roomies sobre trastes o ruido. Esto era un problema de seguridad con una investigación policial activa. Hizo una pausa y dijo que revisaría el informe policial cuando estuviera disponible y consideraría mis opciones. Su tono neutral me frustra porque necesito que entienda el peligro, pero de todos modos documento la llamada con fecha, hora y lo que dijo. El detective Sánchez llama la tarde siguiente diciendo que ha recopilado mis registros del hospital y la conversación de texto donde Sofía me invitaba al sauna. Me pide que le reenvíe cualquier otro mensaje relevante, y le envío capturas de pantalla de su publicación en el chat grupal sobre el mal funcionamiento del equipo y sus textos preocupados desde el hospital. Construir este rastro de papel me hace sentir menos indefensa, aunque sé que los procesos legales avanzan lentamente. Él vuelve a llamar 2 días después con noticias sobre los registros de la tarjeta de acceso del gym. Sofía entró al área del sauna 2 veces esa noche, una cuando me dejó entrar y otra 20 minutos después de que supuestamente se fue a su reunión. El detective Sánchez me dice que este tiempo es significativo porque sugiere que regresó para verificar si la trampa estaba funcionando. El cálculo frío de eso me hace sentir físicamente enferma. Saber que regresó para verificar que yo seguía atrapada mientras la temperatura subía, pero también valida que no estoy siendo paranoica ni haciendo conexiones que no existen. Los registros de mantenimiento vienen después y son aún peores. El cerrojo del sauna fue retirado el día anterior a mi visita, registrado bajo una orden de trabajo para inspección de herrajes interiores. El detective Sánchez entrevista al trabajador de mantenimiento, quien dice que la orden llegó a través de su sistema, pero le pareció extraña porque no había nada malo con esa cerradura. La premeditación se vuelve imposible de negar, y tengo que sentarme cuando me lo dice porque siento las piernas débiles. Ella planeó esto con al menos un día de anticipación, tal vez más. Necesito más ropa del depa, así que regreso una noche durante lo que debería ser el horario de trabajo de Sofía, pero me la topo en el pasillo, y me pregunta si me siento mejor con esta expresión de preocupación que me pone la piel de gallina. Le digo que sí y mantengo mi voz neutral, sin darle nada. Cuando menciono la investigación policial me llama paranoica y dice que el equipo falla a veces. ¿Por qué estás haciendo esto más grande de lo que es? No le sigo el juego porque no tiene caso discutir con alguien que intentó cocinarme viva. Me encierro en mi cuarto y le escribo a Valentina que estoy aquí e incómoda. Luego agarro lo que necesito lo más rápido posible. Esa noche, de vuelta en casa de Valentina, atoro la puerta de mi cuarto con una silla bajo la manija. Empaco una mochila de emergencia con mis documentos importantes, medicamentos, cargador de celular y algo de efectivo por si necesito irme rápido. Comparto mi ubicación en vivo con Valentina a través de la configuración de mi celular y configuro una aplicación de grabación de voz por si necesito evidencia de audio de algo. El nivel de precaución me agota, pero se siente necesario cuando estoy lidiando con alguien que planeó un intento de homicidio. Apenas duermo esa noche, escuchando sonidos en el depa, aunque sé que Sofía no sabe dónde vive Valentina. 2 días después, estoy preparando té en la cocina de Valentina y sale vapor de la tetera. Mi pecho se oprime y de repente no puedo respirar.
La habitación da vueltas y estoy de vuelta en ese sauna con el calor encerrándome y sin salida. Mis manos tiemblan y me deslizo hasta sentarme en el suelo, tratando de respirar pero solo logrando jadeos cortos. Valentina me encuentra allí y me lleva a urgencias menores donde confirman que es un ataque de pánico. El doctor me da información sobre respuestas al trauma y cómo mi cerebro me está protegiendo del peligro percibido incluso cuando estoy a salvo. Es vergonzoso tener este tipo de reacción al vapor de una tetera, pero el doctor dice que es completamente normal después de lo que sobreviví. Presento una queja formal con el corporativo del gym al día siguiente, documentando el incidente y el empleo de Sofía allí en detalle. Responden en 2 días diciendo que la pondrán en licencia administrativa mientras dure la investigación policial. Luis, el gerente, llama para disculparse de nuevo y asegurarme que están tomando esto en serio, que ya han comenzado a revisar sus procedimientos de seguridad. Siento que recupero una pequeña medida de control, como si mis acciones estuvieran teniendo consecuencias reales en lugar de simplemente desaparecer en la burocracia. El detective Sánchez entrevista a Sofía en la estación y me llama para actualizarme después. Ella afirma que se fue después de dejarme entrar al sauna y que no regresó esa noche. Cuando él le presenta los registros de la tarjeta de acceso que muestran su segunda entrada 20 minutos después, ella dice que olvidó algo en su locker y tuvo que regresar. Su coartada es débil y contradictoria, pero no técnicamente imposible de explicar. Él me dice que estos casos requieren construir evidencia cuidadosamente, porque la intención es lo más difícil de probar en la corte. Alguien puede hacer algo peligroso y afirmar que fue un accidente o un error, y los jurados necesitan pruebas más allá de toda duda razonable. Entiendo lo que dice, pero es difícil aceptar que su planificación y sus mentiras puedan no ser suficientes. Unos días después, el detective Sánchez llama para decir que alguien de mi edificio de departamentos lo contactó con información. Una mujer que vive 2 pisos abajo vio el coche de Sofía en el estacionamiento tarde en la noche en fechas que coinciden con cuando mi cuarto fue usado sin permiso y cuando apareció el sándwich en mi cajón. La testigo lo recordaba porque le pareció extraño que Sofía entrara y saliera a horas tan raras cuando supuestamente tenía turnos temprano en el trabajo. La información no es una prueba perfecta, pero añade otra pieza al patrón, y el detective Sánchez dice que lo agregará a su archivo. Estoy empezando a entender que la justicia no ocurre en un gran momento, sino a través de muchos pequeños hechos que se van sumando. A la mañana siguiente, el detective Sánchez revisa las grabaciones de seguridad del pasillo del gym y encuentra algo importante. Las cámaras muestran a Sofía caminando hacia el área de vestidores 2 veces esa noche, y la segunda marca de tiempo coincide exactamente con su acceso de tarjeta. Solo es visible por unos segundos, pero su caminar es rápido y enfocado, no el paso casual de alguien que olvidó sus llaves o su celular. El detective Sánchez me dice que esto ayuda a probar que tuvo la oportunidad, incluso si no muestra exactamente lo que hizo. Le pregunto si podemos obtener grabaciones de dentro del vestidor, pero dice que esas cámaras estaban apagadas por mantenimiento esa semana, lo cual se siente demasiado conveniente para ser un accidente. 2 días después, regreso al depa durante el turno de trabajo de Sofía para agarrar más ropa. Mientras estoy allí, recuerdo el termostato que mencionó el detective Sánchez, y lo encuentro montado cerca del área de almacenamiento de equipo del sauna. La cubierta de plástico tiene pequeñas marcas en los bordes, como si alguien hubiera usado un desarmador para abrirla. Tomo fotos desde múltiples ángulos con mi celular, asegurándome de que las marcas sean claras y que la marca de tiempo se vea. Le envío todo al detective Sánchez de inmediato, y él responde en menos de 1 hora diciendo que contactará al gym para preservar ese equipo como evidencia. Poder hacer algo activo en lugar de solo esperar actualizaciones me hace sentir menos estancada. Esa noche en casa de Valentina no puedo dormir, así que empiezo a investigar estándares de seguridad de saunas en línea. Aprendo que los saunas comerciales deben tener apagados automáticos que se activan a temperaturas peligrosas, generalmente alrededor de los 90 grados. El termostato debería tener múltiples sistemas de seguridad para prevenir exactamente lo que me pasó. Leer las especificaciones técnicas hace la situación más clara porque ahora entiendo lo que tuvo que ser deshabilitado o anulado para atraparme tanto tiempo. La malicia se vuelve más obvia cuando veo cuántas características de seguridad alguien tuvo que eludir. El conocimiento reemplaza parte del miedo que he estado cargando desde el hospital. La tarde siguiente, Valentina sugiere que organicemos toda la evidencia en una línea de tiempo clara. Extendemos todo sobre la mesa de su comedor y comenzamos a ordenarlo por fecha. Mensajes de texto, registros de tarjetas de acceso, informes del hospital, reportes policiales, fotos de las marcas en el termostato, declaraciones de testigos. Todo se pone en orden. La formación de Valentina en informática ayuda porque sabe cómo hacer hojas de cálculo y sistemas de respaldo. Configura almacenamiento en la nube para todos los archivos y crea un documento maestro con enlaces a cada pieza de evidencia. Verlo todo expuesto así hace que el caso se sienta más fuerte, y mi memoria más confiable porque no solo dependo de mi cerebro para retener todos los detalles. Contacto una oficina de ayuda legal y agendo una cita para discutir una orden de restricción. La abogada con la que me reúno es paciente y me guía a través del papeleo paso a paso.
Tengo que describir el incidente del sauna en detalle y varias veces necesito detenerme y respirar profundo. Escribir que pensé que iba a morir lo hace sentir real de nuevo de una manera que es difícil de manejar. La abogada explica que una orden de restricción temporal requerirá legalmente que Sofía se mantenga alejada de mí mientras la investigación criminal continúa. Dice que la audiencia ocurrirá dentro de 2 semanas y que debo llevar toda mi evidencia. 2 días después de presentar el papeleo de la orden de restricción, mi celular vibra con una notificación de la aplicación de monitoreo eléctrico del departamento. Se botó la luz de mi recámara aunque no me he estado quedando allí. Voy a revisar y encuentro el interruptor de mi cuarto en la posición de apagado. Fotografío el panel de interruptores con el switch claramente visible y añado una nota con marca de tiempo en mi celular. Es algo pequeño comparado con el sauna, pero demuestra que Sofía sigue metiéndose con mis cosas, sigue tratando de hacerme la vida difícil. Agrego las fotos a mi archivo de evidencia para la orden de restricción y envío copias al detective Sánchez. Pasa una semana y el detective Sánchez llama con una actualización. Obtuvo aprobación para solicitar el sistema completo de respaldo de cámaras del gym y todos los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses. Me advierte que obtener todo tomará tiempo porque el corporativo del gym tiene que aprobar la entrega y su departamento legal se mueve lentamente. Me dice que ser minucioso importa más que ser rápido al construir un caso que podría ir a juicio. Practico la paciencia aunque cada día se siente largo y sigo revisando mi celular por actualizaciones. El corporativo del gym suspende oficialmente a Sofía mientras dure el resultado de la investigación. Ese mismo día, ella comienza a publicar en redes sociales sobre mentirosos y gente que hace acusaciones falsas para llamar la atención. No me nombra directamente, pero cualquiera que sepa la situación entendería a quién se refiere. Tomo capturas de pantalla de cada publicación que hace y se las envío al detective Sánchez y a mi abogada. Su comportamiento en línea muestra que está sintiendo la presión, lo cual es satisfactorio, pero también preocupante porque no sé cuán desesperada o enojada podría ponerse. Llega la fecha de la audiencia para la orden de restricción y me visto con cuidado, queriendo parecer seria y creíble. Sofía aparece con su propio abogado, quien argumenta que no hay una amenaza probada y que los fallos de equipo ocurren. Mi abogada de ayuda legal presenta la línea de tiempo de la evidencia con toda la documentación que organizamos. Muestra el patrón de acoso, los registros de la tarjeta de acceso, la declaración de la testigo, las fotos de las marcas en el termostato, todo arreglado para contar una historia clara. El juez revisa los materiales y le hace al abogado de Sofía varias preguntas sobre el segundo acceso con tarjeta y el cerrojo removido. Después de 20 minutos de dimes y diretes, el juez otorga una orden de restricción temporal que requiere que Sofía se mantenga al menos a 100 metros de distancia de mí y no tenga contacto de ningún tipo. Sofía me mira desde el otro lado de la sala con pura ira en sus ojos, pero no dice nada. Siento alivio de que ahora haya una barrera legal entre nosotras, pero también soy consciente de que esto podría enojarla aún más y no sé qué hará con esa ira. La tarde siguiente, Raquel llama mientras estoy organizando archivos en casa de Valentina. Dice que la orden de restricción cambia las cosas y que con una investigación criminal activa, ambas deberíamos planear mudarnos cuando el contrato termine en 2 meses. Su voz es de disculpa pero firme, y entiendo su posición aunque signifique más líos. Le digo que es justo y acordamos que me iré para la fecha límite sin penalizaciones. Después de colgar, abro sitios web de búsqueda de departamentos y empiezo a filtrar estudios monoambientes que pueda pagar sola. Los precios me hacen hacer una mueca, pero tener mi propio espacio con cerraduras que solo yo controlo vale la pena estirar mi presupuesto. Marco 3 posibilidades y agendo visitas para el fin de semana, dando pequeños pasos concretos hacia la reconstrucción. Mi cita de seguimiento con la doctora ocurre 3 días después y revisa mis últimos análisis de sangre cuidadosamente. Los números de la función renal están de vuelta en el rango normal, lo cual es un gran alivio, pero pregunta sobre síntomas continuos. Admito que la fatiga no ha mejorado mucho y que todavía no puedo manejar el calor sin que mi corazón se acelere y comiencen los mareos. Ella asiente y dice que la sensibilidad al calor después de una exposición severa puede durar meses y que mi cuerpo pasó por un trauma mayor. Escribe una nota detallada para mi empleador explicando que necesito adaptaciones temporales, incluyendo horarios flexibles y opciones de trabajo remoto cuando sea posible. Tener documentación médica oficial que valida que esto no es algo que simplemente pueda echarle ganas me hace sentir menos como si estuviera siendo débil o difícil. Agenda otro seguimiento en 6 semanas y me recuerda mantenerme hidratada y evitar cualquier exposición al calor, incluyendo regaderas calientes y días soleados sin protección. El detective Sánchez llama esa noche con una actualización que hace que mi pulso se acelere. Los registros de herramientas del gym muestran que Sofía sacó un kit de mantenimiento la tarde anterior al incidente, justo alrededor de la hora en que se registró la remoción del cerrojo en el sistema. Su voz transmite una satisfacción tranquila cuando explica que esto la conecta directamente tanto con los medios como con el momento. Siento que mi ira encuentra una dirección más clara a medida que la evidencia deja de ser circunstancial y comienza a ser concreta. Ella no solo tuvo acceso al sauna, sino que deliberadamente sacó las herramientas exactas necesarias para quitar el cerrojo y lo hizo el día antes de invitarme. La planificación se vuelve imposible de negar y le agradezco por la actualización.
mis manos temblando ligeramente mientras anoto los detalles. 2 días después, vuelve a llamar y esta vez su tono es aún más satisfecho. El departamento de TI restauró una nota de mantenimiento borrada del sistema del gym que vincula la orden de trabajo de remoción del cerrojo directamente al número de empleada de Sofía. Alguien intentó borrar el rastro digital, pero el sistema de respaldo guardó todo y la marca de tiempo coincide exactamente con cuando ella tenía el kit de herramientas. El detective Sánchez dice que esto es significativo porque muestra conciencia de culpabilidad, que ella sabía que lo que hizo estaba mal e intentó cubrirlo. Me permito sentir una sombría satisfacción de que su planificación no fue tan minuciosa como pensaba. Dejó huellas digitales por todas partes y los sistemas de respaldo del gym lo capturaron todo. Me dice que la traerá para una segunda entrevista ahora que tiene esta evidencia acumulada y que debería esperar noticias suyas después. La llamada llega tarde esa misma noche y el detective Sánchez suena cansado pero sombríamente satisfecho. Trajo a Sofía y la confrontó con todo. Los registros de la tarjeta de acceso, la salida de herramientas, la orden de trabajo borrada, la evidencia de manipulación del termostato. Ella se derrumbó después de aproximadamente 1 hora y admitió haber quitado el cerrojo y manipulado el termostato, pero intentó pintarlo como una prueba que salió mal. Afirmó que quería ver cuánto tiempo mantendría la calma en una situación estresante y que no tenía intención de causar daño real, que iba a regresar y dejarme salir. Su intento de minimizar un intento de homicidio como una especie de broma pesada que salió mal me hace sentir físicamente enferma. El detective Sánchez dice que su historia no se sostiene porque ella entró al área del sauna y luego se fue del edificio por completo, según la salida de su coche del estacionamiento. No hay evidencia de que planeara regresar y mucha evidencia de que puso una trampa y se fue. Le doy las gracias y me siento en el cuarto de visitas de Valentina, sintiéndome validada y asqueada al mismo tiempo. Valentina me encuentra allí 1 hora después, y le cuento sobre la confesión de Sofía. Inmediatamente dice que necesito mudarme del departamento compartido ahora, no esperar hasta que el contrato termine en 2 meses. Empiezo a discutir que puedo evitar a Sofía por 8 semanas más, pero me interrumpe y señala que la orden de restricción solo funciona si Sofía la obedece, y ya sabemos que está dispuesta a lastimarme. Su franqueza rompe mi resistencia y finalmente acepto. Ella me ayuda a llamar a Raquel y coordinar la recolección de mis cosas restantes con una patrulla presente. Raquel lo aprueba de inmediato dadas las circunstancias y lo programamos para 2 días después, cuando un oficial pueda estar allí. La perspectiva de volver a ese depa me aprieta el estómago, pero saber que tendré protección legal y a Valentina conmigo lo hace soportable. La escolta policial ocurre un sábado gris por la mañana y el oficial nos encuentra fuera del edificio. Es profesional y tranquilo y explica que se asegurará de que no haya contacto entre nosotras mientras recojo mis cosas. Subimos juntos y él toca la puerta del departamento para informar a Sofía que estoy recogiendo mis pertenencias con presencia policial. Oigo su voz responder desde adentro, pero no puedo distinguir las palabras. El oficial me hace un gesto con la cabeza y abro la puerta con mi llave, moviéndome rápidamente a mi cuarto mientras él se posiciona en el pasillo. Empaco eficientemente, tomando solo lo que es definitivamente mío y dejando atrás cualquier cosa compartida o cuestionable. Valentina ayuda a cargar cajas y en 90 minutos tenemos todo cargado en su coche. Dejo mis llaves en la barra de la cocina y salgo sin mirar atrás a la puerta cerrada del cuarto de Sofía. El oficial nos sigue hasta abajo y espera hasta que nos alejamos en el coche. Salir con mi última caja se siente como cerrar un capítulo y estoy agradecida por la protección legal que hizo esto posible sin confrontación. La semana siguiente, el detective Sánchez llama para decir que el fiscal del distrito está revisando el archivo completo de evidencia y considerando qué cargos presentar. Explica que están sopesando imprudencia temeraria contra intento de agresión y que el desafío es probar la intención para los cargos más graves. La imprudencia temeraria es más fácil de probar porque solo requiere demostrar que ella creó un riesgo grave de lesión, pero el intento de agresión requiere probar que ella tenía la intención específica de lastimarme. Escucho atentamente mientras me explica la realidad legal, que a menudo implica un compromiso entre lo que realmente sucedió y lo que se puede probar más allá de toda duda razonable en un tribunal. La distinción me frustra porque sé que ella quería lastimarme, pero entiendo que el fiscal necesita evidencia que convenza a 2 extraños. Dice que el fiscal debería tomar una decisión en unas pocas semanas y que me mantendrá informada. 3 días después, mi celular vibra con un texto de Sofía y mi estómago se hunde cuando lo abro. El mensaje hace referencia a cronometrar el pánico de alguien y ver subir la temperatura y menciona esperar que la prueba funcionara. Lo leo 2 veces antes de darme cuenta de que esto no era para mí. Se lo mandó a la persona equivocada. Mis manos tiemblan mientras inmediatamente tomo una captura de pantalla del texto con la marca de tiempo visible y se lo reenvío al detective Sánchez y a mi abogada de ayuda legal con una breve explicación. Sus propias palabras admitiendo que monitoreaba mi angustia podrían ser la evidencia más clara de intención que tenemos. Ella se da cuenta de su error en minutos y envía una ráfaga de mensajes diciendo que le hackearon el celular y que ese texto no era de ella. Pero el daño está hecho y su pánico al retractarse solo lo hace más obvio. No respondo a ninguno de sus mensajes y dejo que mi abogada y el detective Sánchez se encarguen.
El texto enviado por error lo cambia todo y el detective Sánchez llama a la mañana siguiente para decir que el fiscal procederá, basado en la evidencia acumulada, incluyendo las propias palabras de Sofía sobre cronometrar mi pánico y ver la temperatura, presentarán cargos por imprudencia temeraria y alteración criminal de equipo de seguridad. El cargo de alteración es un delito grave porque ella deshabilitó deliberadamente mecanismos de seguridad de una manera que creó un riesgo serio. Me dice que será arrestada en el próximo día o dos y liberada bajo fianza con condiciones, incluyendo mantener la orden de restricción y renunciar a su empleo en el gym de inmediato. Siento alivio mezclado con la conciencia de que esto es solo el comienzo de un proceso legal que podría llevar meses. El arresto trae consecuencias oficiales, pero el caso judicial aún tiene que suceder. Y sé por las explicaciones del detective Sánchez que los juicios pueden alargarse. Aún así, saber que enfrentará a un juez y cargos formales me hace sentir que el sistema finalmente está alcanzando lo que hizo. La reunión de recursos humanos ocurre 3 días después en una pequeña sala de conferencias con mi gerente y la directora de RRHH. Llevo los papeles de alta del hospital, la nota del médico sobre la sensibilidad al calor y la fatiga, y una copia de la orden de restricción. Revisan todo cuidadosamente y hacen preguntas sobre qué adaptaciones me ayudarían a mantenerme productiva. Explico que necesito horarios de entrada flexibles porque mi sueño es impredecible en este momento, y la opción de trabajar desde casa cuando tengo días malos con la ansiedad. Aprueban ambas solicitudes para el próximo mes con un plan de reevaluación después de eso. Mi gerente agrega que mi trabajo ha sido sólido y que quieren apoyarme a través de esto, lo que me hace sentir menos como si toda mi existencia girara en torno a lo que hizo Sofía. Tener respaldo laboral oficial me ayuda a separar esta crisis de todas las demás partes de mi vida. Raquel llama la tarde siguiente diciendo que revisó el papeleo de la orden de restricción y los cargos criminales. Me libera por completo de las penalizaciones por romper el contrato, explicando que la amenaza de seguridad documentada justifica la terminación anticipada. Voy a firmar los papeles y me desea lo mejor, mencionando que será más cuidadosa con la selección de inquilinos en el futuro. El alivio financiero es inmediato porque temía esa penalización además de las facturas médicas y los costos del nuevo departamento. Saber que puedo usar ese dinero para un depósito de seguridad en lugar de pagar para escapar del peligro se siente como un problema práctico resuelto. Raquel parece genuinamente preocupada y se disculpa por no haber detectado el patrón de acoso antes, y aprecio el reconocimiento aunque no cambia lo que pasó. Luis, del gym, me envía un correo preguntando si estaría dispuesta a consultar sobre los nuevos protocolos de seguridad que están desarrollando. Explica que quieren instalar botones de pánico en todos los espacios cerrados, sistemas obligatorios de compañero para el acceso fuera de horario y límites de anulación en el equipo de calefacción que eviten la manipulación. Leer su mensaje me provoca sentimientos complicados porque no quiero volver allí, pero tampoco quiero que alguien más quede atrapado como yo. Respondo aceptando una reunión porque prevenir incidentes futuros importa más que mi incomodidad. La programamos para la semana siguiente en un café que no está cerca del gym, y aprecio que no me esté pidiendo que regrese al edificio real. Mi abogada de ayuda legal llama con la noticia de que el abogado de Sofía quiere discutir un acuerdo de culpabilidad. Ofrecen declararse culpable de imprudencia temeraria como delito menor, con 2 años de libertad condicional y terapia obligatoria, a cambio de retirar el cargo de alteración, delito grave. Mi abogada explica que esto significa consecuencias garantizadas versus la incertidumbre de un juicio, donde un jurado podría no condenarla por el cargo más grave. Pregunto qué pasa si vamos a juicio y perdemos, y ella es honesta. Sofía podría irse sin nada. La realidad de la estrategia legal versus la justicia me frustra porque sé que ella intentó lastimarme deliberadamente, pero probar eso más allá de toda duda razonable a 12 extraños es diferente a saberlo yo misma. Le digo a mi abogada que necesito tiempo para pensarlo y ella dice que me tome unos días, pero no demasiado, porque la oferta no estará abierta para siempre. Me reúno con Valentina para cenar y le expongo las opciones del acuerdo. Ella escucha toda la explicación y luego pregunta ¿qué es lo que realmente quiero de este proceso? Me doy cuenta de que quiero que Sofía enfrente consecuencias reales y obtenga ayuda para que no lastime a nadie más, pero no necesito que esté en prisión para sentirme segura. Valentina señala que la libertad condicional garantizada con terapia obligatoria logra ambos objetivos, mientras que el juicio se arriesga a no obtener nada. Mi abogada vuelve a llamar al día siguiente y le digo que aceptaré el acuerdo. Dice que la audiencia de sentencia será en 2 semanas y que puedo leer una declaración de impacto de la víctima si quiero. Paso los siguientes días escribiendo y reescribiendo lo que quiero decir, tratando de capturar el miedo y el trauma continuo sin sonar demasiado dramática o vengativa. La audiencia de sentencia se lleva a cabo en una pequeña sala de tribunal con solo el juez, los abogados, Sofía y algunos observadores. Me siento en la primera fila y mis manos tiemblan cuando me llaman al frente para leer mi declaración. Hablo sobre el terror de estar atrapada con la temperatura subiendo, las lesiones físicas que requirieron hospitalización y la traición de alguien con quien vivía poniéndome deliberadamente en peligro. Mi voz flaquea pero logro terminar sin llorar, describiendo la ansiedad continua alrededor del calor y los espacios cerrados, y cómo el patrón de acoso mostraba una hostilidad creciente. Lo mantengo por debajo de los 2 minutos como me aconsejó mi abogada y regreso a mi asiento sin mirar a Sofía. El juez me da las gracias y le pregunta a Sofía si tiene algo que decir,
y ella ofrece una breve disculpa que suena ensayada. El juez acepta el acuerdo de culpabilidad y sentencia a Sofía a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria de manejo de la ira y salud mental, y la continuación de la orden de restricción por el periodo completo de la libertad condicional. Enfatiza que cualquier violación resultará en tiempo de cárcel inmediato y la revocación del acuerdo. No es prisión, pero son consecuencias reales con intervención requerida, y salgo del tribunal sintiendo una aceptación agridulce de que esto es lo más cercano a la justicia que el sistema provee. Valentina me espera afuera y nos sentamos en una banca un rato sin hablar, solo procesando que este capítulo está oficialmente cerrado, aunque la recuperación continúa. Algunos amigos se alejan en las semanas siguientes, ya sea incómodos con la intensidad o inseguros de a quién creer a pesar de la condena. Algunos otros me contactan para disculparse por no tomar en serio el acoso anterior, diciendo que pensaban que estaba exagerando por fricciones de roomies. Estoy aprendiendo a ser más selectiva con mi círculo y a apreciar a las personas que estuvieron allí cuando importaba. Valentina nunca dudó. Elia cumplió con su testimonio aunque apenas me conocía, y un puñado de otros amigos me contactaron consistentemente. Esas son las relaciones en las que estoy invirtiendo ahora. Y estoy bien dejando que las inciertas se desvanezcan. Me mudo a mi nuevo estudio el primer fin de semana del mes siguiente. Es pequeño, pero es solo mío, y paso la primera semana instalando buenas cerraduras en la puerta y ventanas, configurando una cámara en el timbre y agregando alarmas en las ventanas. Las medidas de seguridad se sienten necesarias en lugar de paranoicas, y establezco rutinas que hacen que el espacio se sienta predecible y seguro. Cocinar la cena en mi propia cocina sin preocuparme por sabotajes o energía hostil se convierte en una victoria silenciosa. Acomodo mis muebles para maximizar la luz natural y crear líneas de visión claras hacia ambas entradas. Cada elección es mía, y esa autonomía importa después de meses de navegar la hostilidad de alguien más. Empiezo sesiones semanales de terapia con Susana, que se especializa en recuperación de trauma. Me da herramientas prácticas para manejar los detonantes y la ansiedad, incluyendo técnicas de anclaje, grounding, para cuando el vapor o el calor provocan flashbacks. Practicamos identificar la diferencia entre el peligro real y el miedo recordado, y ella valida que la curación no es lineal. Algunos días me siento fuerte y capaz, otros días el sonido de un calentador encendiéndose hace que mi corazón se acelere. Susana me ayuda a rastrear el progreso a lo largo de semanas en lugar de días, y tener apoyo profesional hace que los momentos difíciles se sientan más manejables. También trabaja conmigo en establecer límites y reconocer señales de advertencia en las relaciones, habilidades que claramente necesitaba antes de que todo esto sucediera. Elia me manda mensaje preguntando cómo estoy y acordamos vernos para tomar un café cerca del gym. Le agradezco apropiadamente por salvarme la vida, y ella dice que solo hizo lo que cualquiera debería hacer, pero ambas sabemos que eso no es cierto. La mayoría de la gente habría pasado de largo junto al sauna o habría asumido que la puerta debía estar cerrada. Su disposición para investigar y luego cumplir con la llamada de ayuda y dar testimonio hizo posible todo lo demás. Le digo que ella es genuinamente una heroína en mi historia, y se ve incómoda con la etiqueta, pero acepta mi gratitud. Hablamos durante 1 hora sobre su trabajo y mi nuevo departamento, una conversación normal que se siente curativa en su sencillez. Menciona que ha estado más alerta revisando equipos y espacios en el trabajo desde esa noche, y me alegra que algo positivo haya salido también de su experiencia. 3 meses después del incidente, llega un sobre grueso del Departamento de Libertad Condicional con sellos oficiales al frente. Lo abro en la mesa de la cocina de Valentina y saco el informe de cumplimiento que muestra que Sofía ha asistido a cada sesión de terapia obligatoria, ha completado 40 horas de servicio comunitario hasta ahora y no ha tenido ninguna violación de contacto. La nota del oficial de libertad condicional confirma que está siguiendo todas las condiciones exactamente y recomienda extender la orden de restricción por el periodo completo de 2 años. Leo el documento 2 veces, revisando las fechas y firmas. Y algo apretado en mi pecho se afloja un poco. Saber que hay un monitoreo oficial y consecuencias reales por cualquier contacto hace que la hipervigilancia que he estado cargando disminuya un poco. Archivo el informe en mi creciente carpeta de documentos legales y le envío a Valentina una foto con el texto. Sigue cumpliendo. Ella responde con un pulgar arriba y me recuerda que así es como se ve la rendición de cuentas, incluso si no es perfecta. El trabajo se estabiliza en las semanas siguientes a medida que regreso a mi horario normal, y mi gerente me asigna un pequeño proyecto de rediseño de sitio web. Es modesto pero lo suficientemente desafiante como para reconstruir mi confianza sin abrumarme, y aprecio que haya juzgado el alcance correctamente. Me contacta cada pocos días con mensajes rápidos preguntando cómo estoy manejando la carga de trabajo, pero no me vigila ni me trata como si pudiera romperme en cualquier momento. El equilibrio se siente bien, y hago progresos constantes en el proyecto, cumpliendo plazos y contribuyendo en reuniones de equipo sin la niebla de agotamiento que me cubrió durante meses. Mis finanzas se recuperan lentamente a pesar de que las facturas médicas siguen llegando en oleadas. Establezco un plan de pago con el departamento de facturación del hospital que distribuye la deuda en 18 meses, y aunque es ajustado, puedo manejarlo junto con la renta y los gastos básicos. El estrés financiero deja de sentirse tan aplastante cuando veo que el saldo disminuye cada mes. Practico poner límites firmes en todas mis relaciones ahora, tanto en línea como en persona. Cuando un compañero de trabajo hace demasiadas preguntas sobre el incidente,
Digo, no estoy discutiendo eso y redirijo la conversación sin disculparme. Cuando alguien del grupo de amigos del edificio intenta reconectar después de meses de silencio, declino cortésmente y no explico por qué. Mantengo un plan de emergencia organizado sin obsesionarme con él. Los documentos importantes permanecen en una carpeta junto a la puerta. Valentina tiene mi llave de repuesto del departamento, y el contacto del detective Sánchez está guardado en mi celular como DS. La conciencia se siente como tener agencia en lugar de vivir en paranoia, y estoy aprendiendo a reconocer la diferencia entre la precaución razonable y dejar que el miedo controle cada elección que hago. Susana me ayuda a verificar este equilibrio en la terapia, preguntando si mis medidas de seguridad sirven a un propósito práctico o alimentan la ansiedad. Y estoy mejorando en distinguir las dos cosas. Una noche, pasando junto a un gym de camino a encontrarme con Valentina, el aire caliente de la entrada me roza la cara y mi pulso se acelera de inmediato. Me detengo en la acera y noto la reacción sin juzgarla, respirando lentamente como me enseñó Susana durante nuestros ejercicios de anclaje. Mi ritmo cardíaco sube, pero luego se estabiliza después de unos segundos, y elijo seguir caminando hacia el café 2 cuadras más adelante en lugar de cruzar la calle para evitar el edificio. El miedo sigue ahí, sentado en mi pecho, pero ya no me posee. Y estoy orgullosa de esa pequeña pieza recuperada de vida normal. Dentro del café, Valentina me saluda desde una mesa en la esquina y me deslizo en el asiento frente a ella, pidiendo mi bebida habitual y acomodándome en una conversación fácil sobre su proyecto de trabajo. El gym se desvanece en el ruido de fondo mientras hablamos. Solo otro edificio en una calle llena de edificios. Y eso se siente como un progreso digno de notar.